voy a apelar estos puntos que son importantes y son de gran ayuda porque nos hacen reducir el tiempo de cálculos, ¿ya? Por ese motivo, pues, voy a incidir y les voy a decir, y en el otro tema también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a ver es el binomio de Newton, que consiste en el desarrollo de la potencia de un binomio, en donde el desarrollo justamente tiene términos que ocupan un lugar específico, ¿no? Hay un primer término, un segundo término. Y en el caso de los cocientes notables vamos a tener la división de dos binomios, por lo general, ¿no? Dos binomios que se van a dividir y ellos tienen una forma especial, además de que la división es exacta, ¿no? También tiene un primero, un segundo, un tercero, un cuarto término, ¿no? Entonces, entre ellos, como les repito, hay características similares que pueden hacer pues que los manejen para los dos, ¿no? Eso sería lo importante a rescatar para esos dos métodos. Bien, y siempre y cuando trabajemos pues nosotros con la teoría, debe salir un problema, pero también vamos a ver algunas propiedades que se desprenden de esa teoría, ¿ya? Pero son detalles muy particulares, ¿no? Bien, comencemos entonces con el desarrollo del binomio de Newton. Como ustedes pueden observar aquí, yo tengo un binomio, está elevado a la n, y el desarrollo se ve de esta forma. Entonces tenemos por aquí combinaciones de n en 0 por a a la n, de n en 1 por a a la n menos 1 por b, y así, ¿no? El primer término, segundo término, tercer término, y vamos a llegar a que ese es el término del lugar n más 1. Es decir, este desarrollo tiene n más 1 términos. Ahora, si ustedes recuerdan cuando vimos productos notables, yo les mencioné cómo hallar el primer término y esto justamente obedecía a este binomio de Newton. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento por aquí. A ver, lo primero que habíamos mencionado es que como aquí es n, entonces tiene n más 1 término, ¿no? El primer término yo lo puedo calcular de esta manera. A lo elevo a la n. El último término lo puedo calcular de esta manera. B lo elevo a la n. Bueno, sucede que las combinaciones de n en 0 es igual a 1. Y las combinaciones de n en n es igual a 1. Entonces podemos verificar que efectivamente el término 1 es a la n. Y el término del lugar n más 1 o el último es b a la n. Entonces hasta aquí se cumple lo que les había comentado en el tema de productos notables. ¿Qué más? El segundo coeficiente contado desde la derecha hacia la izquierda, o en este caso desde la izquierda hacia la derecha, es el exponente del binomio. Entonces aquí miren, primero, segundo término, este es n. Pero si vemos aquí, esas son las combinaciones de n en 1. Bueno, voy a adelantarme un poquito, vamos a formalizarlo. Esto es n factorial entre 1 factorial, que es este numerito de aquí, y todo eso por n menos 1 factorial. Ahora, ese n factorial lo puedo escribir como n por n menos 1 factorial. El factorial de 1 es 1. Y dejamos aquí n menos 1 factorial. Por lo tanto, como ustedes pueden verificar, el segundo coeficiente contado desde la izquierda es n. Y de la misma manera podríamos verificar que este coeficiente vale n también. El contado desde la derecha, ¿no? Primer, segundo término contado desde la derecha. ¿Qué más? Como podemos observar, aquí el exponente de n va a disminuir de 1 en 1. n menos 1, n menos 1, n menos 2 y así, ¿no? Va disminuyendo de 1 en 1. Mientras que el b, aunque aquí no se ve, pero es b a la 0. Ahora tenemos b a la 1, b al cuadrado, luego sería b al cubo, etcétera, y va subiendo hasta llegar a b a la n, ¿no? Hasta b a la n. Entonces, eso también lo habíamos indicado y también se cumple en este desarrollo. El conocer estos pequeños detalles, pues, hace la diferencia entre hacer un cálculo extenso a hacer un cálculo con mucho menos
detalles y nos demora obviamente menos tiempo. Ahora, esto del exponente que uno disminuye y el otro aumenta, también lo vamos a ver en el cociente notable. También lo vamos a ver en el cociente notable. En el caso del primer término y el último término, hay una forma que podríamos decir similar, porque no es igual obviamente, de hallar el primer y el último término. ¿Ya? Entonces eso ya también lo vamos a ver en su momento, pero ya lo vamos poniendo en autos a ustedes, ¿no? ¿Qué más? A ver, esto de aquí tiene un término central o dos términos centrales. ¿Eso de qué depende? Bueno, si el n es par, entonces vamos a tener un único término central. Recuerden que n es el exponente, ¿no? El n está aquí, aquí. ¿Ya? Entonces, si ese n es par, tendremos un único término central. Y si el n es impar, entonces tendremos dos términos centrales. Vamos a enseñarles a ustedes también en el transcurso cómo hallar el lugar de esos términos centrales. En algunos casos es bastante sencillo porque conocemos el número de términos y se puede hallar fácilmente. Y en otros casos, pues, necesitamos una formulita que también la vamos a explicar. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí hemos explicado pequeños detalles que el desarrollo de este. ¿Ok? Ahora, algo que sí no lo habíamos explicado y que lo vamos a ver aquí es que, por ejemplo, cuando yo tengo el término 1 en el número combinatorio, ¿no? En el número combinatorio, cuando aquí es 1, en el número combinatorio aquí es 0. ¿No? Cuando el término es 2, en el número combinatorio la parte de abajo es 1. Cuando es 3, aquí es 2. O sea, siempre va a ser 1 menos, ¿no? Entonces, si a este valor yo le llamo K, vale 0, 1, 2, hasta N, entonces el lugar que ocupa siempre va a ser 1 más. O sea, si este es el K, este sería K más 1. K más 1, K más 1. Por ese motivo, cuando hallamos nosotros en el desarrollo un término general, entonces nosotros lo consideramos de esta manera, ¿no? El término de lugar, K más 1. Ahora, si ustedes observan más particularidades, aquí las vamos a ver. Miren, a ver, ¿qué relación tiene el número combinatorio con el exponente de la? Miren, el número combinatorio con el exponente de A. Pueden observar que si aquí yo resto los elementos del número combinatorio, voy a obtener este exponente, ¿no? Acá también se da lo mismo. Por aquí, miren, si yo resto estos dos números, me va a dar 1. Si yo resto estos dos números, me va a dar 0 y por lo tanto el exponente de A es 0. Entonces vamos a tener que el número combinatorio, que ya sabemos que el número de abajo era 1 menos que el de aquí, ese número K se va a restar del N y ese va a ser el exponente de A. El N que está arriba es el N del exponente. El K tiene que ver con el lugar y aquí el A lo elevaremos a la N menos K, la diferencia de esos dos números, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el B? Aquí no hay B porque su exponente es 0. Aquí está B a la 1, B a la 2, B elevado a la N menos 1. La pregunta es, ¿qué relación tiene el exponente del B con el número que está abajo, con el K? ¿Qué relación tiene? Miren, acá es 2, 2, 1, 1. Acá no está es 0, aquí es 0. Aquí es N menos 1 su exponente, N menos 1 por aquí. Entonces, en el desarrollo, eso será B elevado a la K. Y esa es la fórmula para hallar un término cualquiera en el desarrollo de A más B a la N. Ahora, de repente ustedes me preguntan, profesor, ¿y qué hacemos si aquí es menos? Si aquí es menos. Bueno, no hay problema al momento de escribirlo. Si hubiera un menos por ahí, entonces le vamos a escribir de esta manera. Si fuese A menos B elevado a la N, entonces sería A más menos B a la N, todo eso. Y al momento de reemplazar aquí el B, se va a reemplazar por menos B en cada uno de ellos, ¿no? En cada uno de ellos. Y nada más, eso es todo. Ahora, si ustedes me preguntan la diferencia entre uno y el otro, entre A más B y A menos B, pues va a ser el signo y aquellos términos de lugar par van a salir negativos. Nada más, solamente en eso va a afectar. Bien, aquí les doy una nueva observación. Ojo, miren aquí. ¿Qué pasa si yo considero este término de lugar K más 1
y quiero hallar su grado absoluto en función a las variables A y B. Grado absoluto, entonces el grado absoluto sería la suma de estos dos valores. Por lo tanto, el grado absoluto sería n. Y como ven, no depende de k, o sea, no depende del lugar del término. Por lo tanto, todos los términos serán de grado absoluto n. ¿Ya? Serán de grado absoluto n. ¿Pero quién es n? Bueno, n es el exponente del binomio, pero también n es el número de términos menos 1. Recuerden que el número de términos es esto más 1, es n más 1. Entonces, ¿quién es n? El número de términos menos 1. ¿Ya? Número de términos menos 1. Bien, el k que vamos a considerar, como lo vemos aquí, este era el k, va a tomar 0, 1, 2, ¿hasta qué valor va a llegar? Hasta n. Entonces tendríamos que el k varía de 0 a n. Bien, vamos a precisar algunos detallitos aquí. El número combinatorio yo ya lo había hecho aparte, pero aquí lo aclaramos. ¿Quién es el número combinatorio? Bueno, es el factorial de n dividido por el factorial de k y eso multiplicado por el factorial de n menos k. ¿No? ¿Quién es el factorial de n? El factorial de n es el producto de él por todos los anteriores. De esta manera, es necesario precisar algunos datos. Por ejemplo, el factorial de 0 que es 1, el factorial de 1 que es 1. Y si queremos calcular el factorial de cualquier número, lo podemos calcular multiplicando este número por el factorial del anterior. Y esto práctica lo podemos extender para cualquier valor, así que, por ejemplo, el factorial de 8 sería 8 por 7 factorial. Si yo quiero bajar hasta el 6, entonces sería 8 por 7 por 6 factorial. Si quiero bajar hasta el 5 porque me conviene, sería 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Es decir, al último número es el que se le va a colocar el factorial. Bien, los números combinatorios tienen muchas más propiedades, pero como no es necesario pues usarlas aquí, salvo que nos hablen de coeficientes, pues no las vamos a mencionar, pero sí, si ustedes las conocen, las pueden aplicar. ¿Ya? Por ahí en el camino les explicaré un par que podrían ser útiles, ¿no? Pero con eso en realidad debería ser suficiente. Y en el caso del número combinatorio también hay una forma práctica que la vamos a explicar cuando lleguemos a un ejercicio. Bien, a ver chicos, hasta aquí, ¿preguntas? ¿Todo claro? ¿O hay alguna preguntita por ahí? A ver, Piero. Si viene en el examen, sí puede venir en el examen porque está considerado dentro de del temario de admisión. Así que sí viene en el examen. Ahora, como son varios temas, puede ser que esta vez no venga, pero alguna vez sí podría venir, ¿no? Podría venir. Bien. Aquí básicamente tenemos todo. En cuanto a lo que les mencionaba hace un rato del término central, en realidad el término central, el lugar del término central es lo que calculamos y no tiene que ver solamente con el binomio, sino con cualquier desarrollo que ustedes tengan, ¿no? Imagínense que ustedes tienen aquí término 1, término 2, término 3, término 40. Pregunto, ¿qué lugar ocupa el término central si aquí están todos ordenaditos? ¿O qué lugares ocupan los términos centrales? Para empezar, ¿cuántos términos centrales hay? ¿1 o 2? Tengo 40 términos. A ver, ¿qué dicen ustedes? 2 términos. ¿Y podemos determinar qué lugares ocupan esos términos? Ya. A ver, 2 términos, sí, porque es un número par de términos. Tenemos 40 términos. Entonces, tengan en cuenta que cuando hablamos de términos centrales que vamos a dividir en 2 partes iguales y el término central debe quedar al medio, o los términos centrales deben quedar al medio. Entonces, si yo tengo 40 términos y lo divido entre 2, voy a formar 2 grupos de 20, ¿no? Por aquí voy a tener 20 y por aquí voy a tener otros 20. Entonces, aquí en medio no va a quedar nadie porque ya están los 40. Pero el último de este grupo y el primero de este grupo serían justamente los que están en medio.
¿Y a quién sería el último de este grupo? El término 20. Y el primero del segundo grupo sería el término, a ver, aquí lo veo, el término 21. Entonces, aquí hay dos términos centrales porque el número de términos es par y el primer término lo obtengo de esta manera. Número de términos entre 2. Pero ojo, el número de términos entre 2. ¿Ya? Acuérdense de eso porque ahorita lo vamos a aplicar a una reglita. Ahora, ¿y qué pasaría si yo tengo así? Así, tengo 51 términos. ¿Cuántos términos centrales habría? Entonces, siguiendo más o menos la lógica anterior. Tengo del 1 al 51, todos están ahí. ¿Hay uno o dos términos centrales? Uno, Miss. Uno. Y mi pregunta es, a ver, vamos a separar ese unito, entonces me quedarían 50, ¿verdad? Así que por aquí habrían 25 y por aquí habrían otros 25. ¿Qué lugar ocupa entonces ese término central? 26, muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el 51 y el 26? Entonces yo lo puedo decir, miren, al 51, que es el número de términos, le sumo 1 y lo divido entre 2. Sería 52 entre 2 y me da 26. Pero estamos trabajando con el número de términos, ojo. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos dos detallitos, vamos a formular el lugar de un término central en distintos casos, ¿ya? A ver, cuando n es par, pero ojo, n no es el número de términos, ¿ah? N es el exponente. ¿El número de términos cuál sería? N más 1. Ya, si n es par, esto sería impar. Quiere decir que tiene un solo término central, ¿cierto? Entonces, según lo que hemos visto, a ese número impar le sumamos 1, lo dividimos entre 2 y eso sería el lugar que ocupa el término central, ¿verdad? Entonces aquí el término central sería el término del lugar n más 2 sobre 2 o n medios más 1. ¿Ya? Porque eso sería n más 2 sobre 2. Es decir, n medios más 1. Como n es par, pero ojo, n es este exponente. Como n es par, lo divido entre 2 y a eso le sumo 1. Tiene un solo término central, ¿ok? Bien, vamos a ver y qué pasa cuando el n es impar. El exponente es impar. ¿Ya? Entonces, cuando el exponente es impar, hay dos términos centrales. El primer término central, a ver, pero n es impar, n más 1 sería par. Ese es el número de términos. Entonces, como es par, deben haber dos, ¿no? Dos términos centrales. Ya. ¿Pero qué hicimos cuando era par? Este de frente lo dividimos entre 2. Entonces, el primer término central sería el término del lugar n más 1 sobre 2 y el término central 2 sería el que le sigue. El que le sigue. Y ya está, ya tenemos el lugar que ocupa el término central. Algo más. Cuando el n es par, ustedes van a verificar que estos dos exponentes son iguales. ¿Ya? Cuando hay un solo término central, entonces los exponentes aquí, estos exponentes, van a ser iguales. ¿Ya? Entonces le dejo ahí esos datitos y les dejo unos segundos para que ustedes puedan tomar su captura. Ahora, recuerden que el desarrollo del binomio simplemente requiere dos sumandos, que no necesariamente van a ser polinomios ni expresiones simples, pueden haber sumas, restas, multiplicaciones, ¿no? De expresiones, pero que se van a sumar dos cantidades. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podríamos tener expresiones que son algebraicas y expresiones que no lo son. Dentro de las expresiones algebraicas podríamos tener racionales enteras, fraccionarias o irracionales, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también que los exponentes podrían ser enteros, positivos, negativos o fraccionarios, ¿ya? Entonces, no hay problema con trabajar con esos elementos porque se pueden presentar,
¿Ok? Bien, ahora sí terminamos con este resumen, mencionando que no es lo mismo A más B a la N que B más A la N. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo aquí, vamos a anotarlo como último punto. Esto es diferente de B más A la N, pero hay que explicar en qué sentido, porque nosotros sabemos que algebraicamente son iguales, pero esto es en cuanto al lugar de los términos. ¿Ya? El primer término no va a ser el mismo, el segundo tampoco. ¿Ya? No van a ser los mismos lugares los que ocupan. Van a estar los mismos términos, sí, pero en distinto lugar. ¿Ya? Y ese lugar tiene la propiedad de que si sumamos los lugares, digamos aquí, con los lugares aquí, vamos a obtener que esa suma va a ser n más 2. ¿Ya? N más 2. Entonces, digamos, ¿no? Si yo tengo el término 2 de aquí, allá será el término n aquí. El término n aquí. ¿Por qué? Porque n más 2 es n más 2. ¿Ya? Esa es la propiedad que se cumple para el lugar que ocupa un término en un lado y un término en el otro. Es útil trabajar con B más A si a mí me dicen, por ejemplo, el quinto término contado desde el final. Entonces, ¿qué pasa? A más B y B más A están con los lugares intercambiados. Es decir, el primer término de uno es el último del otro. El segundo es el penúltimo, el tercero el antepenúltimo y así. O sea, es como si yo hubiera cambiado y este fuera el primero, segundo, tercero, si lo hubiera ordenado al revés. ¿Ya? Esa es la relación que existe entre ellos de acuerdo con el desarrollo del teorema del binomio de Newton. Ojo. Porque el lugar no es el mismo. ¿Vamos a encontrar los mismos términos? Sí, pero en distinta posición. Y en ese sentido, no es lo mismo hacer A más B que B más A. ¿Ok? Bien, ahora sí, cerramos todos los puntitos respecto a esta PPT y vamos a ver algunos ejemplos. Bien, a modo de ejemplo, el ejercicio número 1. Nos piden tres cosas. A ver, vamos a ver. En el desarrollo de ese binomio dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. 1. El término central ocupa el lugar 5. 2. El coeficiente del término del lugar 4 es 56. 3. El grado absoluto del término del lugar 4 es 22. Hay algunos que si conocemos esos pequeños detallitos que hemos dado, se pueden determinar automáticamente. Por ejemplo, el primero, a ver. Si yo tengo aquí 8 términos, independiente del binomio y eso, ¿no? Perdón, si yo tengo aquí 8 como exponente, el número de términos es 9. Si tengo 9 términos, ¿quién es el término central? A ver, tengo 9 términos, ¿ah? En total, pero bueno, como es impar va a haber un término central. 4 por acá, 4 por acá, por lo tanto, este ocupa el lugar 5. Así que la primera sería verdad. ¿Ya? De manera bastante intuitiva. Luego vamos a hacer todo el desarrollo, obviamente, para que ustedes verifiquen que efectivamente es así. ¿Ya? Segundo, dice el coeficiente del término del lugar 4 es 56 y mi respuesta automáticamente sería falso. A ver, ¿alguien me puede decir por qué? Eso es falso. Y no me lo pensé mucho. ¿Por qué? A ver. A ver, ¿alguno lo sabe? No es que yo me lo sepa de memoria, por si acaso. ¿Ah? Ajá. Hay un detalle aquí que nos ayuda bastante. ¿Se acuerdan que se los comenté hace un rato? Si fuese con menos aquí, como es este caso, entonces hay términos que son positivos y hay términos que son negativos, se intercalan. Y los términos del lugar par, lo mencioné, los términos del lugar par son los negativos. Entonces, si aquí me dicen el coeficiente del término del lugar 4 es 56, eso es falso, porque debería ser negativo. ¿Cuánto? No sé, vamos a calcularlo, pero ya sabemos que sería negativo, así que no puede ser 56. Por ese motivo es falso.
¿Ya? Punto número 3, dice el grado absoluto del término del lugar 4 es 22. Miren, aquí les voy a enseñar algo que sí les va a servir bastante. A ver, miren, cuando vimos en el caso anterior, habíamos visto en la forma general, ¿no? Habíamos visto que el exponente de A disminuía de 1 en 1 y el exponente de B aumentaba de 1 en 1. Pero eso era porque A y B no tenían exponentes. Pero aquí el X tiene exponente 2 y Y tiene exponente 4. Entonces, el exponente de X disminuye de 2 en 2, ya no es de 1 en 1, es de 2 en 2. Y el exponente de Y aumenta de 4 en 4. Entonces, si hablamos del grado absoluto, menos 2 más 4 es más 2. Eso quiere decir que el grado absoluto va a ir aumentando de 2 en 2. Ya, pero si ustedes se acuerdan, el término 1 yo lo puedo calcular. El término 1 lo calculo así, ¿no? Ahí está. El primero y lo elevo a la 8. O sea, el término 1 sería x a la 16. Por lo tanto, su grado es 16. Término 1. El término 2, entonces, ¿cuál sería su grado? Va a aumentar 2, sería 18. Y el término 3. A ver, aquí es. Ya. El término 2, su grado absoluto sería 2 más 18. Y el término 3, 20. Y el término 4, 22. Por lo tanto, eso sería verdad. Así que la respuesta correcta es la C. Miren cómo lo hicimos rapidito, conociendo estos pequeños detalles. Ahora, también tenemos que ver la formalización, porque es necesario, pues, a veces sustentarlo, ¿no? ¿Cuándo lo van a sustentar ustedes? Cuando ya estén en la universidad. En la universidad no le van a pedir mira, este truquito tengo. No, ahí ya no sirve ya. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 9 términos. Ya tenemos ahí todos, así que claramente podemos ver que el de medio es el 5. Así que la primera sería verdad, ¿no? Pero también nosotros hemos dado una formulita. Entonces vamos a colocar nuestra formulita. Como este exponente es par, nosotros habíamos dicho que si es par, el número de términos es impar. Tiene un solo término central y ese se calcula así, ¿no? El exponente, que es 8, entre 2 y le sumamos 1. Y como ustedes pueden observar, 8 entre 2, 4 más 1, 5. Coincide con lo que acabamos de indicar. ¿Ya? Entonces, lo podemos ver enumerando todos los términos y también lo podemos ver con formulita. Veamos la segunda identidad. Perdón, la segunda proposición. A ver, dice el término del lugar 4, su coeficiente es 56. Bien, entonces esta es mi formulita general para hallar el término del lugar cualquiera. Pero como dice T4, lo tengo que escribir como algo más 1. Así que eso sería 3 más 1, ¿no? Como la formulita serían combinaciones de n en k. N vale 8, en este caso k vale 3. Recuerden que el k es el numerito que está por aquí. Miren. Aquí también, ¿no? Ahí está el k. Eso lo voy a multiplicar por la primera base, que es x cuadrado, y le voy a elevar a la 8 menos 3, es decir, restamos esos exponentes, ¿no? Ahora, mi segundo término lo tengo que tomar con todo y el signo negativo. Todo es el menos 4. Ahí está. Y lo voy a elevar al cubo. ¿Ya? Vamos a hacer todo el desarrollo para hallar todo el término completo y luego ver el coeficiente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a operar. Las combinaciones de 8 en 3 sería por fórmula esa, ¿no? 8 factorial, 3 factorial, 8 menos 3 factorial, que es 5 factorial. Por aquí operando tendríamos x al cuadrado a la quinta, o sea, x a la 10. Y por el otro lado tendríamos menos, porque el exponente es impar, menos se mantiene, y y a la cuarta al cubo, que sería y a la 12. Desarrollamos aquí ese 8 factorial, lo puedo escribir como 8 por 7 por 6 por 5 factorial. En el denominador tendríamos 3 factorial por 5 factorial, como 3 factorial es 3 por 2 por 1, y el signo menos que tenía por aquí lo puedo pasar delante para ya ir separando los coeficientes. Entonces podría simplificar así.
quedándome 7 por 8, que es 8 por 7 o 7 por 8, que es 56, con el signo delante. Es decir, el coeficiente vale menos 56, ¿no? Menos 56. Mi término 4 sería menos 56x a la 10 y a la 12. Y obviamente, pues, entonces el coeficiente del término del lugar 4 no es 56, era menos 56. Entonces esto sería falso. En la pregunta 3 nos hablan del mismo grado absoluto del término del lugar 4. Mismo término. Entonces el grado absoluto sería la suma de estos dos y eso nos da 22. Así que eso es verdad. Por lo tanto sería falso. Verdad, falso y verdad, ¿no? Sería este de aquí. Ahí está. La respuesta es la alternativa C. Ahora, yo les había comentado que para el número combinatorio también podemos usar una regla práctica. Entonces, ¿en qué consiste esa regla práctica? La regla práctica consiste en que cuando yo quiera hallar el número combinatorio, el número de abajo, en este caso el número 3, me va a indicar cuántos factores voy a tomar arriba y abajo. ¿Ya? Arriba, 3 factores desde el 8, vamos disminuyendo de 1 en 1, es decir, 8, 7 y 6. Y abajo aumentamos de 1 en 1. Entonces abajo sería 1, 2 y 3. Empezando siempre del 1 es abajo, ¿no? Y arriba sería 8, 7, 6. 3 factores también. Como en el denominador 1 por 2 por 3 es 6, lo podemos simplificar con el 6 de arriba y nos queda igual 56. Entonces queda exactamente lo mismo que hemos calculado por aquí con la fórmula general, solamente que es mucho más rápido este método práctico. Ahora, el aplicarlo es más conveniente cuando el número de abajo es el menor posible. Entonces me dirán, profesora, ¿pero por qué habla de menor posible si es un número? Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso las combinaciones de 8 en 3 se pueden escribir con las combinaciones de 8 en otro número. En este caso el número es 5. ¿Por qué? Porque existe esta propiedad. Las combinaciones de n en k van a ser iguales a las combinaciones de n en n menos k. Entonces, si aquí es 3, 8 menos 3 vale 5. Y estos dos serían iguales. Ahora, ¿con cuál me conviene trabajar el método práctico? Pues con las combinaciones de 8 en 3. Porque combinaciones de 8 en 5 implican 5 factores. ¿Va a salir? Sí, va a salir, pero nos vamos a demorar más, pues, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Bien, entonces, si yo les pido hallar, por ejemplo, las combinaciones de 9 en 7, entonces lo recomendable no es trabajar con esta, sino que buscamos su equivalente. Si acá es 7, más 2 me da 9, por lo tanto hallaré las combinaciones de 9 en 2. ¿Ok? Entonces, aquí también estamos viendo algunas propiedades más que corresponden ya a los números combinatorios. Bien, chicos, ¿preguntas por aquí? Bien, chicos, ¿algún comentario? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? A ver si me escriben por el chat para ver si todo está ok. Ok, Etel, gracias. ¿Y el resto, chicos? Ok, María, gracias. Bien, yo espero que los otros también, ¿no? Ah, muy bien, Damaris. Exacto. Excelente. Bien, chicos, entonces vamos a considerar aquí la participación de sus compañeros. Y vamos a dar por entendido este problemita, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, para esta primera parte prácticamente la teoría abarcó todo. Entonces, en esta segunda parte vamos a resolver el ejercicio número 1, que es el que acabamos de resolver, el 2, el 3, hasta el 4. Y de ahí ya viene la parte del cociente notable. ¿Ya? Entonces, esperamos terminar justo esto antes del receso. Pero si no, podemos extendernos y dar algún detallito más por ahí, ¿no? A ver, ejercicio número 2 dice, en el desarrollo de
ya que tenemos un binomio elevado a la 11. Y como les comentaba, no necesariamente van a ser A y B, pues acá puede ser cualquier otra expresión como esta o como esta, que contiene radicales, ¿no? Y bueno, es más, en el denominador todavía, o sea, exponente fraccionario y negativo todavía, ¿no? Bueno, dice, el término independiente representa la cantidad de soles que tiene Lucía y el coeficiente del término del lugar 11 representa el precio de un almuerzo en soles. ¿Cuántos almuerzos como máximo podrá comprar? Bien, por aquí me hablan del coeficiente del término del lugar 11. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a calcular todo. Yo voy a anotar aquí, a ver, cambiamos un ratito el color. Voy a anotar por aquí otras opciones que ustedes pueden considerar. Recordemos que el término 11 es el término del lugar 10 más 1. Entonces, si ustedes observan esas expresiones, el A, el B, no tienen coeficientes visibles. Entonces quiere decir que el coeficiente es 1, ¿no? Coeficiente es 1. Cuando el coeficiente de ambos términos es 1, entonces el coeficiente de esta expresión va a estar dado solamente por el número combinatorio. ¿Ya? Miren, es más, aquí es masa. Está dado por el coeficiente va a estar dado por el número combinatorio, es decir, serían combinaciones de 11 en 10. ¿Ya? Entonces solamente calculo eso, ¿no? Vamos nosotros de todas maneras a calcular todo el procedimiento porque en algún momento ustedes lo van a necesitar, pero ya saben que pueden acortar algunos cálculos. A ver, ¿qué más? El término independiente. Como ustedes pueden observar, la expresión que nos dan elevado a la 11 tiene una variable x. Entonces, cuando hablamos de término independiente es porque aquí hay un número multiplicando al x, pero ese x está a la 0. Porque de esa manera esto sería 1 y nos quedaría solamente el número. Entonces, para llegar al término independiente, yo debo reducir la expresión a un solo x, en este caso, un solo x, y hacer que su exponente sea 0. Bien, entonces, explicado este punto, vamos a proceder a hacer los cálculos. Bien, entonces, aquí tenemos que esto tendría 12 términos porque el exponente es 11, ¿no? El término 1, el 2, así, hasta llegar al 12. Yo no sé qué lugar ocupa el término independiente, no tengo forma de saberlo. Entonces, como yo no sé cuál lugar ocupa, colocaré el término del lugar K más 1. ¿Ah? Y diré que ese es el término independiente. Ahora, primero vamos a calcular un término del lugar K más 1 cualquiera. Y con esa forma que le vamos a dar, ustedes podrían calcular el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, cualquiera, el que ustedes quieran. ¿Ya? Nosotros vamos a partir de ahí, calcular el término independiente. Bien, entonces aquí voy a hacer una pequeña varada porque les voy a explicar una estrategia que normalmente se usa para problemas del desarrollo de un binomio. Por lo general se trabaja con el término general. La mayoría de problemas ustedes los pueden resolver, si no es que todos, usando el término general. ¿Ya? Entonces por ahí siempre van a comenzar. Entonces hay siempre su término de lugar K más 1. ¿Cómo sería eso? Como el exponente es 11, serían combinaciones de 11 en K, según la formulita. El primer término del A sería la raíz cúbica de X. Entonces, esa raíz cúbica de X lo voy a elevar a la 11 menos K, ¿no? Que es la resta de los elementos del número combinatorio. Voy a tomar el segundo, que es 1 sobre la raíz cuadrada de X al cubo, segundo, y lo voy a elevar a la K. De aquí lo que resta es reducir, tratar de dejar el X solito. Recordemos que la raíz cúbica es X a la 1/3. Entonces aquí me quedaría X a la 1/3 elevado a la 11 menos K. Y en el otro caso sería el exponente de X 3 medios, pero como está en el denominador, sería menos 3 medios. Y eso lo elevamos a la K. Reducimos lo más que se pueda. Como la base es X, la base se repite, es X, se está multiplicando, entonces los exponentes se van a sumar. Eso quiere decir que me quedaría X elevado a la, a ver, ¿cómo quedaría? X elevado a la 11 menos K sobre 3 menos 3 medios de K. ¿Ya? Eso es lo que nos va a quedar.
Entonces el coeficiente sigue siendo el mismo, bajamos el x y sumamos los exponentes que sería este de aquí. 11 menos k sobre 3 y todo eso menos 3k sobre 2. Bien, nosotros ya tenemos el término general de k más 1, entonces ustedes quieren el término 1, el término 2, el término 5, el término 10, pueden hallarlo sin ningún problema, ¿ya? Pero nosotros sabemos que uno de esos términos de esa forma, uno de esos va a ser el término independiente. Y en ese término independiente se debe cumplir que este exponente debe ser 0. ¿Ya? Entonces, para algún k, eso va a ser 0. ¿Ya? Entonces, vamos a igualar a 0. Ese 3 medios lo pasamos, 3k medios lo pasamos al otro lado, ¿no? Multiplicamos en aspa 2 por 11 menos k y 3k por 3. El 2k que está restando lo pasamos a sumar con el 9k, serían 11k, que vale 22, y por lo tanto k vale 2. Ojo, no es el segundo término, sería el tercer término, ¿no? Porque como este vale 2, entonces estamos hablando 2 más 1 es el término, en lugar del término. Bien, ¿y para qué necesito ese 2? Pues para calcular el coeficiente, que en este caso, ese coeficiente sería este de aquí. ¿Por qué solamente el coeficiente? Porque esto que está por acá, al haber igualado su exponente con 0, pues esto vale 1, ¿no? Entonces ya no lo calculo, solamente se reduce el término independiente de las combinaciones de 11 en K. Ahí está. Bien, entonces vamos a calcular esas combinaciones de 11 en K, o sea, de 11 en 2. Si aplicamos la regla práctica sería así, miren. 11 por 10, ¿no? 2 factores. Y abajo 1 por 2, 2 factores. 5 me queda por aquí y 5 por 11, 55. ¿Ok? Entonces, pero si aplicamos también la definición de número combinatorio, ahí miren, nos da 11 factorial entre 2 factorial que vale 2 por 9 factorial. Descomponemos ese 11 factorial como 11 por 10 por 9, simplificamos el 9 factorial y nos quedaría exactamente lo mismo. Eso vale 55. ¿Está? Entonces cualquiera de las dos formas, a ver, les dejo un segundito para que tomen su captura. Cualquiera de las dos formas nos sirve para calcular, pues, el número combinatorio. Regla práctica o definición. Por lo tanto, acabamos de hallar el término independiente, ¿no es cierto? ¿Y ese término independiente quién es? Es la cantidad de dinero en soles que tiene Lucía. O sea, Lucía tiene 55 soles, ¿no? Lucía tiene 55 soles. Muy bien. A ver, sigamos. El término 11. Nos piden el coeficiente del término 11 en realidad, pero vamos a calcular todo el término 11. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a tomar el primer valor, la primera base. Pero antes de eso, el exponente vale 11. Y si esto es 11, sería 10 más 1, ¿no? 10 más 1. Entonces serían, ahora si vamos con las combinaciones, serían combinaciones de 11 en 10. Vamos a tomar el primer elemento que sería la raíz cúbica de x, que se va a elevar a la 11 menos 10. Vamos a tomar el segundo, que es 1 sobre la raíz cúbica de raíz cuadrada de x al cubo. Y eso lo vamos a elevar a la 10, ¿no? Ahí está. Bien, vamos a desarrollar esto entonces. A ver, las combinaciones de 11 en 10 sería 11 factorial, 10 factorial, 11 menos 10 factorial. O también le podemos aplicar propiedad. Si ustedes recuerdan, yo lo coloqué por ahí. Cuando estos son consecutivos, esto vale el de arriba. ¿Ya? Por aquí tendríamos 11 menos 10, que es 1. Tendríamos raíz cúbica de x a la 1 o x a la 1/3 a la 1. Y por este lado ya sabíamos que era menos 3 medios a la 10. Pero si en realidad nosotros queríamos hacerlo más rápido, podemos recurrir a esta formulita ya. Ya la habíamos calculado. Entonces me quedaría x elevado a la 11 menos k, como k vale 10. 11 menos 10 sería 1/3.
y 10 entre 2, 5. Aquí sería menos 15. Un tercio menos 15. Un tercio menos 15 serían menos, ahí está, ¿no? Un tercio menos 15 menos 44 tercios. Y por este lado se simplifica. Y nos quedaría pues 11, ¿no? Ahí está, 11, ¿no? El precio de cada almuerzo será 11 soles entonces. Ahora, si tiene el precio del almuerzo igual a 11 soles y Lucía tiene 55 soles, entonces podrá comprar 5 almuerzos, ¿no? Cinco almuerzos como máximo. Así que la respuesta sería la alternativa A. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita por aquí? Continuamos entonces, chicos. A ver, un problemita más, creo que nos alcanza el tiempo. Veamos, sí, 4 minutitos, está bien. Dice, determina el número de términos en el desarrollo de x al cubo más 2y cuadrado, todo eso elevado a la 2n más 1. Si en dicho desarrollo la suma de los grados absolutos de los términos centrales es 95. A ver. Bueno, siempre vemos una forma más rápida de hacerlo, lo más que se pueda. A ver, nos piden el número de términos ya, pero yo sé que si el exponente es 2n más 1, su número de términos sería sumarle 1, es decir, 2n más 2. Esto es lo que estoy buscando. Dice, en dicho desarrollo la suma de los grados absolutos de los términos centrales es 95. Ya. Ya, entonces bastaría con que yo halle de un término central, ¿ya? Entonces vamos saltando ahí y vamos viendo calcular esto, ¿no? Porque ahí sí veo que como no conocemos el n, no puedo determinar cuál es el lugar exacto, ¿no? Lo puedo calcular en función de n, pero no el lugar exacto y eso me limita, ¿ya? Entonces vamos a revisar. Bien, como les comentaba, eso tiene 2n más 2 términos, que es un número par. Por lo tanto, tiene 2 términos centrales. Ahora, nosotros también habíamos indicado eso, ¿no? Si acá hay n más 2, 2n más 2, que es el número de términos, entonces el término central 1 sería el del lugar 2n más 2 entre 2. Es decir, el término del lugar n más 1. Ese sería mi primer término central. Y el término central 2 sería el que le sigue, o sea, el n más 2. Ahí están los dos términos centrales. Bueno, el lugar que ocupan esos términos centrales. Todavía no sé cuáles son, ¿no? Vamos a calcular el primero entonces, el término del lugar n más 1. N más 1. Vamos borrando esto del costado porque ya nos sirvió. Entonces, según la propiedad sería, bueno, según el término general sería 2n más 1, que es el exponente, y aquí el k valdría n, pues, ¿no? Porque siempre es k más 1, ¿no? El k vale n. Entonces, esto sería, pues, las combinaciones de 2n más 1 en n multiplicado por, a ver, este
la primera base, que es el x al cubo, lo elevamos a la 2n más 1 menos n. El segundo, que es el 2y al cuadrado, lo vamos a elevar 2y al cuadrado, eso elevado a la n, ¿no? A la n. Muy bien, entonces aquí desarrollamos. 2n más 1 menos n sería n más 1 y por 3, 3n más 3. Por este lado, este 2 se va a elevar a la n, y cuadrado también a la n. De ahí sale este 2 a la n. Y nos quedaría pues y a la 2n. Entonces, tenemos ahí que el grado absoluto sería 3 a la n más 3 más 2n. Y eso es 5n más 3. Ahora, de la misma manera vamos a calcular para el tn más 2, ¿ya? Pero yo voy a hacer aquí un cálculo más rapidito, luego lo terminamos ya, luego el receso. ¿Qué pasa? A ver, miren. Sucede que como yo tengo esto de aquí, entonces el exponente del x disminuye de 3 en 3 y el de y aumenta de 2 en 2. Entonces, el grado absoluto disminuye de 1 en 1. Por lo tanto, si el grado absoluto del término del lugar n más 1 es 5n más 3, el grado absoluto del término del lugar n más 2, el que le sigue, sería 5n más 2, porque va a disminuir 1. Entonces, si yo sumo 5n más 3, 5n más 3 con 5n más 2, el problema dice que eso sale 95. Tendría 10n más 5 igual a 95, 10n vale 90 y por lo tanto n vale 9, ¿no? Pero el número de términos era 2n más 2, entonces sería 2 por 9 más 2 y eso sería 20. ¿Ya? Eso sería 20. Bien, la formalización de eso lo vamos a ver luego del receso porque ya tenemos, pasamos un minutito, así que regresamos y retornamos viendo esa parte. ¿Ya? Entonces los chicos nos vamos en este momento al receso.